Saludamos a Jesús Asensi y a nuestro amigo José Antonio Mañas, los dos impulsores de este proyecto tan bonito que es el Museo de la Educación de Málaga, el MEM, que próximamente abrirá sus puertas en Alhaurín de la Torre, pero de momento podemos seguir disfrutando de estas exposiciones temporales como la que estos días acoge la Facultad de Educación de Málaga. José Antonio, Jesús, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Encantado de encontrarte de nuevo. Esta es la tercera de 4 exposiciones temporales que ha ido acogiendo la Facultad de Educación y en este caso, bueno, yo recuerdo la primera era mis primeras letras, mis primeros números, luego los instrumentos. Los instrumentos, sí, primero fue mis primeras letras, mis primeros números, después fue instrumentos científicos en la educación española, ahora tenemos esta, el Quijote en la educación, en la escuela, y la cuarta será conocer el mundo. La cuarta, que la haremos ya el año que viene, lo que intenta es mostrar cómo se viajaba con la imaginación a aquellas personas que no salían de su localidad, se viajaba con los globos, con los mapas, con los libros de viajes infantiles y por eso queremos cerrar ese capítulo un poco de geografía. Paralelamente a esta exposición, como digo, temporal, en el hall de la Facultad de Educación, en esta exposición bajo esta rampa escalera, tenemos en la antigua guardería de la Diputación, a la espera de que se abra el museo en Alhaurín, tenemos una exposición permanente, hasta que se inaugure el museo en Alhaurín, con 5 salas, pues con todo el material que hemos visto en las exposiciones anteriores, ¿no? Efectivamente, allí hemos reunido pues gran parte del material de que disponemos para ese futuro museo. Es el material que ya ha rotado por Vélez Málaga, por Benalmádena, Antequera, Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, en fin, y alguna localidad más. Entonces intentamos cada vez ir reuniendo más material que nos identifique con una memoria auténtica de la escuela, que haga recordar a la gente, a las familias, a los padres, a los abuelos, pero también a los estudiosos, a los profesores, a los investigadores, lo que fue la escuela antigua, sus materiales, su organización, su mobiliario, en fin, todas estas cosas que tuvieron más importancia de lo que parece en la formación de antiguas generaciones. Y es que a través de vuestra colección, que es bastante amplia, como bien apunta Jesús, bueno, pues a través de estos elementos, de estos libros, de estos materiales, también se conoce un país, porque el sistema educativo pues ha ido modificándose, evolucionando y vosotros tenéis un material tan valioso que es una manera también a través de vuestras exposiciones de conocer a nuestro país, a España. Sí, bueno, lo que hemos intentado ha sido recorrer todas las etapas, las distintas etapas educativas que desde Isabel II hasta la llegada de la democracia, incluso tenemos también materiales posteriores de la EGB y actuales, pero bueno, esas son las épocas que más nos interesan porque hubo distintos programas educativos, distintas formas de entender la educación y se muestra mediante este tipo de exposiciones que son temáticas o las generales que ya hemos hecho, pues cómo ha ido evolucionando los trabajos escolares, los chicos y las chicas cuando presentaban sus trabajos al profesorado, los mismos profesores cómo tenían libros distintos a la hora de enfocar las materias. Jesús, a través de esta exposición de Cervantes y el Quijote en la escuela vemos ejemplares del Quijote muy antiguos, también ejemplares escolares, porque vemos desde ejemplares pues para, vamos a decir, el público no escolar y luego ejemplares adaptados del Quijote para la escuela. ¿El ejemplar más antiguo que aquí tenéis cuál es? Bueno, hay uno que no es propiamente escolar, que es este que vemos aquí de 1876 con grabados de Doré, que es un libro de lujo, una maravilla, pero el resto son materiales didácticos, es decir, el Quijote adaptado a los distintos niveles de la enseñanza de los niños. Entonces tiene vocabulario, tiene ejercicios, tiene redacciones, en fin, tiene todo lo que es los procedimientos que en aquella época se seguían en la escuela para hacer más atractiva la enseñanza. Y hay que tener en cuenta que desde 1905 hubo una normativa oficial que obligaba a los maestros a leer todos los días un capítulo del Quijote. Había que comenzar la jornada escolar
leyendo un cuarto de hora, se decía El Quijote, y el maestro lo comentaba. Luego la forma de cómo lo hacían, todos en corro, iban pasando de uno en otro, en fin, eso ya era cuestión de la metodología y el arte que podía tener cada maestro. Pero con esto quiero decir la importancia que se le ha dado a la lectura del Quijote en otros tiempos. Además, de hecho, si no me equivoco, es el libro más leído del mundo después de la Biblia, ¿no? Correcto, es decir, aparte de que es nuestro libro por Antonio Macías, es uno de los libros más leídos a nivel de todo el mundo. Concretamente lo que decía Jesús del libro como referente escolar, el que más antiguo tenemos es uno de Saturnino Calleja de 1905, y es un librito que se ve en rojo, que como decía Jesús tiene comentado su vocabulario, porque se utilizaba a lo mejor un castellano antiguo, los trabajos que tenían que hacerse, y ese es el ejemplar más antiguo que tenemos junto con otros de la República que eran muy pobres a nivel de encuadernación por la época que se vivía y por supuesto de la etapa franquista y hasta la democracia. Hay también una serie de vinilos con información y con curiosidades, como por ejemplo, que yo creo que mucha gente lo sabe, pero que Cervantes, aparte de escritor, su trabajo real, porque la literatura tampoco es que le diera de comer, no. Su trabajo real era recaudador de impuestos y estuvo en tierras malagueñas, en Vélez, Málaga. Correcto. Bueno, hay dos tipos de referencias. Una es que él, como recaudador de impuestos, tuvo relación con Málaga y con varios pueblos de Málaga. Y eso queda reflejado ahí en dos paneles. Pero la otra referencia es a Vélez, Málaga, no porque en el Quijote se diga que Don Quijote y Sancho estuvieron en Vélez, Málaga, no es eso. Es que Cervantes introduce en el Quijote una historia paralela de un fugitivo de Argel que después en un barco pues llegó a las costas de Vélez, Málaga, y entonces dice que Vélez, Málaga es una población muy hermosa, en fin, hace citas de Vélez, Málaga, y nos ha parecido de interés que eso figure también. Otra cosa también importante, y es que complementariamente a esta exposición ha habido una serie de charlas, de conferencias aquí en Magisterio en torno a la figura de Cervantes y el Quijote como obra en la educación, en la escuela. Bueno, efectivamente, el 18 se ha celebrado una jornada en la cual Jesús ha dado una conferencia sobre la importancia del Quijote en la educación, y después se ha celebrado una mesa redonda donde han participado pues bastantes personas de aquí, de la propia facultad, y de 5 personas. Y bueno, pues la verdad es que ha tenido bastante éxito, hay mucho alumnado, personas de fuera de la propia universidad que han asistido, porque la verdad es que de este tipo de materia no se encuentran todos los días conferencias. Vuestras colecciones la verdad que son súper curiosas y a más de uno pues emociona, ¿no?, todo lo que vosotros mostráis en vuestras exposiciones. Y va a ser una realidad ese museo, el MEN, el Museo de la Educación de Málaga, abrirá sus puertas en breve en Alhaurín de la Torre. ¿Hay ya fecha prevista? ¿Será a finales de este año, principios del que viene? Hombre, a nosotros el alcalde lo ha dicho públicamente, el otro día aquí lo dijo, que a comienzos o a mediados del 2017 podría estar remodelada esa Casa del Conde, que es un edificio emblemático en la Alhaurín de la Torre y que está en el centro del pueblo. Eso sería un museo en condiciones. Será el primer museo y único hasta el momento en Andalucía de este tipo, ¿no? Correcto, es el primer museo de Andalucía sobre educación. Es verdad que existen algunas otras experiencias muy limitadas en algunas otras universidades, como la Universidad de Sevilla o la Universidad de Huelva, pero como museo dedicado plenamente a la educación, al igual que existe el Museo Pedagógico de Galicia, que ya alguna vez lo hemos nombrado, o algún otro a nivel de España, Museo del Niño, este sería el único en Andalucía, con la cantidad de fondos que tenemos, porque sería, aparte de todos los objetos, más de 7.000 volúmenes educativos, o sea, libros de texto, manuales para el profesorado, trabajo, en fin, todo un arsenal para que los investigadores pudieran consultar sobre esta materia, ¿no? Y luego herramientas como compás, globos terráqueos, en fin. De eso tenemos muchísimo. Hay mucho material, pero bueno... si quieres decir por último
que nosotros lo que pretendemos con este museo no es solamente que sea algo expositivo que la gente ve y después se va, no, queremos que sea un verdadero laboratorio de trabajo, donde allí se investigue, donde vayan profesores, donde vayan alumnos, por ejemplo los alumnos de aquí, de la Facultad de Educación, pues ya están yendo, pero en el momento que esto se organice bien, podrán hacer allí sus prácticas de enseñanza y podrán estudiar la historia de la educación en vivo, viendo... De hecho, en el MUPEGA en Santiago de Compostela, alumnado de la Universidad Gallega van a hacer sus tesis doctorales al MUPEGA. Exacto, y con los materiales que están allí. Eso es lo que queremos que ocurra. El MUPEGA es el Museo de la Educación en Santiago de Compostela. El Museo Pedagógico de Galicia, que está en Santiago de Compostela. Bueno, dos apuntes últimos, y es que la exposición Cervantes y el Quijote en la escuela, aquí en la Facultad de Magisterio, estará, o de Ciencias de la Educación, estará hasta el 28 de octubre. Y mientras que se inaugura el museo en Alhaurín de la Torre, en la antigua guardería de la Diputación, que está por Martirico. Exactamente, así, a la espalda del hospital materno. Está en la calle Godino se llama. Godino, sí. Ahí, en 5 salas, pues está toda vuestra colección. Están visitando un montón de centros escolares, el alumnado de la universidad, no solamente de magisterio, sino de pedagogía, de psicología, está yendo ya a hacer una visita allí al centro. Pues José Antonio y Jesús, muchas gracias por atendernos, enhorabuena por todo lo que hacéis y estaremos muy pendientes a esa apertura del museo en Alhaurín porque va a ser algo, yo creo que histórico y muy importante para la provincia, así que muchas gracias. Agradecido a PTV, como siempre, que siempre que le llamamos venís a ayudarnos a dar promoción a las exposiciones y bueno, pues a tu disposición siempre. Además que PTV tiene el mérito de que ha estado desde el primer momento apostando por este proyecto. Exactamente, informando y grabando nuestro trabajo y nuestra primera exposición en Málaga. Sí. Seguiremos ahí atentos a todo lo que hagáis. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Adiós.